Eh, Gracias por el interés y por la afluencia. Bueno, durante el primer par de minutillos vamos a ir permitiendo que la gente se vaya conectando, porque sabes que llega el aviso de que tienes el evento y entre que te haces el login, lo que se siguen conectando personas, entonces vamos a dar un minutillo o dos de cortesía. Bueno, la idea es que sea un webinar muy práctico, muy aterrizado, que sea útil para todos. Sé que muchas de las empresas que estáis aquí, veo algún cliente conocido y me alegra que estéis aquí. Sois todos o prácticamente todos sujetos regulados o indirectamente afectados por DORA. Entonces, bueno, pues la idea es que esto sea práctico, que aprendamos todos. El webinar durará cerca de una horita y veremos que es algo muy práctico. Voy a presentar el panel que tenemos hoy. Empiezo por José Dios Lechuga, responsable de transformación y tecnología para el sector financiero en KPMG. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Un placer. Y nada, tenemos también a Alberto Igartua, director de riesgos del sector financiero, también de KPMG. Buenos días, encantado de pasar este rato con vosotros. Nada, el placer es nuestro. Y mi compañera María Carrillo, que es Head of GRC Content en Formalize. Bienvenida, María. Encantada de estar aquí con vosotros. Un gusto. Bueno, ¿de qué va a tratar el webinar? Obviamente va a tratar de DORA, pero desde un enfoque muy práctico. O sea, esto, como bien el título indica, es una experiencia. Nuestros compañeros de KPMG pues, tienen experiencia adecuando entidades a DORA y la automatización de los procesos. ¿Cómo se va a estructurar? Pues vamos a hacer un acercamiento a la regulación, cuáles son los principales retos que están viendo desde KPMG que los clientes tienen a la hora de adaptarse a esta regulación. Y luego, pues, mi compañera María, que ahora os contaré un poquito más adelante su historia y lo bonito que es, pues también nos contará cuáles fueron sus retos para empezar a usar nuestra herramienta. No destaparé hasta dentro de un ratito su historia. Y nada, en los últimos minutos mostraremos el software que hemos creado a través del feedback tanto de clientes como de partners para adaptarnos a DORA. En la parte del chat podéis dejar vuestras preguntas. Lo que haremos para no ir parando y que sea pues más fácil responder a los participantes, pues al final dejaremos unos minutos para ir respondiéndolas. Y igualmente también tendréis el contacto de todos y cada uno de los que estamos participando en el webinar en un email de agradecimiento después de este webinar. Sin más dilación, como queremos que estos sean píldoras de conocimiento y que sea muy aprovechable, pues voy a ceder la palabra a Alberto para que comiencen con su exposición. Muchas gracias. Fantástico, Álvaro, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Como decíamos, al final, en este ratito que vamos a estar con vosotros, lo que queremos es trasladaros un poco el resultado de nuestra experiencia, apoyándoos a algunos de vosotros y a otras entidades en vuestro viaje de adaptación hacia DORA, ¿no? Sabemos que es una norma súper transversal que ha tenido un impacto enorme en entidades, en todas las entidades del sector financiero, quizás en entidades más pegadas al sector bancario y demás había más avances porque ya venían existiendo guías de la EBA que en muchos puntos confluyen con lo que puede decir DORA. En entidades de otros sectores, como puede ser más el mundo de gestión de activos y demás, pues quizás el grado de avance, el tamaño de las entidades también les hace que el challenge sea aún mayor, dentro de que lógicamente y todo impera un principio de proporcionalidad que al final hace que a todos os esté suponiendo bastante dolor de cabeza, ¿no? Adaptaros a esta regulación. Tal y como teníamos estructurada la presentación, entendemos que la gran mayoría de vosotros estáis familiarizados ya con DORA, pero no queríamos dejar de pasar que al final es una regulación que en la que al final todas las autoridades de supervisión europeas, ¿no? Desde el mundo de la EBA para el sector bancario, el mundo de la EIOPA para el sector asegurador y ESMA para el sector de empresas de inversión, gestoras, fondos, etcétera, al final lo que han decidido es unificar fuerzas para crear un marco
de gestión del riesgo tecnológico y sobre todo también de control de proveedores ICT, ¿no? Común. Al final lo que estamos viendo es que cada vez hay más dependencias en terceros, ¿no? Que realmente, en caso de que en un momento dado tuvieran una disrupción, tuvieran un evento, realmente pues podría poner en jaque gran parte del sector financiero, ¿no? Entonces, en este sentido, sabéis que la regulación empieza en el año 2020 con una primera versión que ha sufrido N1000 cambios y al final va a entrar en vigor en enero de 2025. Por lo tanto, estamos apenas a 2 meses de que esta regulación entre en vigor y, por lo tanto, sea exigible para cada uno de vuestras entidades, cada uno con vuestro alcance, con ese principio de proporcionalidad que comentábamos, ¿no? El objetivo, como decíamos, es que se establezca un marco de gestión de riesgo IT. Al final vamos a ver ahora qué puntos vemos nosotros que están costando más en las entidades o que están suponiendo más dolor de cabeza, pero al final lo que se establece cuando se habla de marco de gestión de riesgo IT es no desde la óptica de un equipo de control, de un equipo de riesgos como puedo estar medio representado, sino que al final lo que nos está exigiendo es cómo montar una función global de gestión de la tecnología, de gestión de la seguridad en las entidades financieras, ¿no? Todo unido a también establecer un marco común para todo el mundo de gestión y clasificación de incidentes, centrarse en cómo debe ser el plan de pruebas para asegurar que nuestras entidades, en caso de que se materialice una disrupción, cada vez sean más resilientes y luego, por supuesto, entrar en controlar todo ese mundo de terceros y proveedores en los que básicamente todo el sector estamos descansando para la ejecución de los servicios de ICT, ¿vale? La norma se estructura, como decíamos, nosotros siempre estructuramos en 5 grandes bloques, todos los requerimientos que establece en términos de gobierno y organización. Sabemos que cada vez más la regulación no basta con hacer las cosas, sino que todo tiene que descansar en un cuerpo normativo, en unos procedimientos, unos protocolos en los que claramente se establezca cómo son nuestros procesos, cuáles son nuestros controles, cómo operamos nosotros en el día a día. Y todo ello siempre sponsorizado por la alta dirección, cada vez más requerimientos del Consejo, más requerimientos que lo que están llevando es a que verdaderamente y para el supervisor la resiliencia operativa está alcanzando una relevancia enorme por las implicaciones que puede tener verdaderamente, ¿no? Que tengamos una disrupción y cómo puede poner verdaderamente, como decíamos antes, en jaque lo que realizamos en las entidades, ¿no? Quizás hemos visto tradicionalmente mucha regulación en términos de resiliencia financiera, en términos de liquidez, en términos de nuestras dotaciones de capital que había que hacer y cada vez más vemos que un foco muy importante, por supuesto eso sigue siendo muy relevante, es que estemos preparados ante la materialización de una disrupción, ¿no? Por lo tanto, gobierno y organización supone un gran challenge y supone que verdaderamente nuestra alta dirección, la alta dirección de todas las entidades financieras y los consejos no pueden ser ajenos a este tema y cada vez tienen que tener más formación y más capacitación para hacer un challenge real a la gestión que se está haciendo del riesgo tecnológico. Después hay un segundo gran mundo que engloba básicamente todos los procedimientos que vamos a hacer desde la gestión de la seguridad, gestión de accesos, gestión de activos, continuidad de negocio, básicamente recoge toda la gestión de la tecnología y desde la óptica de riesgos también de una segunda línea y la va trasladando en una serie de políticas y procedimientos que se tienen que ir implementando en las entidades, ¿vale? Saltando al tercer gran bloque, lo bueno que tiene DORA es que parece que vamos a tener por fin un marco común para todo el mundo de identificación, clasificación y notificación de incidentes. Esperemos que esto no implique que se creen unas plantillas nuevas que tengáis que escalar junto a N1000 más asociadas a PSE2, asociadas a la Agencia de Protección de Datos, otras entidades. O sea, vamos a ir, vemos aquí que sí que el regulador ha hecho un esfuerzo en unificar el tipo de información. En principio ahora se van a unificar también los cauces. Aquí tienen que terminar de dar pasos por su lado y de terminar de concluir cómo vais a comunicar las plantillas y demás. Pero es muy relevante el nuevo o la nueva definición, cómo se establecen criterios claros para qué se debe considerar un incidente grave, qué debe ser escalado. Se ilustra también un nuevo concepto de ciberamenaza importante, como todas esas amenazas que puedan acabar concluyéndose en un incidente grave, y cómo deben ser los circuitos de notificación, no solo al regulador, sino lo que se mete y que supone también un gran challenge para las entidades de notificación a clientes, ¿vale? Después saltamos al cuarto gran mundo. La resiliencia, sabéis que parte de la definición, no como en la óptica de riesgos de cómo actúo si se me materializa, no, la definición de resiliencia ya lleva embebida que una disrupción se materializa en tu entidad, cómo reaccionas, con qué agilidad, con qué cauces, con qué procedimientos vas a comportarse, ¿no? Cómo vas a comportarte. Para ello va a ser clave disponer de pruebas que al final lo que a mí de forma preventiva y anticipativa me permitan saber cómo voy a actuar ante situaciones lo más reales posibles, ¿no? Y por último lugar, el mundo de riesgo de terceros. Como decíamos, todos estamos descansando en gran parte de nuestros procesos desde el mundo IT, los estamos depositando la gestión en terceros.
como se sabe lógicamente, como todos sabemos, el riesgo no deja de estar en la entidad. Nosotros descansamos en terceros, entonces los marcos de gobierno, los marcos de control, los marcos de gestión de nuestros terceros, pues cada vez van a tener que ser más robustos, ¿vale? Dicho esto, y por ir rápidamente y dar unos tips de introducción, aquí dejamos algunas slides que se os compartirán para que tengáis pues el mayor contenido de la norma. Nosotros queríamos centrar el foco básicamente en 6 grandes pain points, puntos de dolor o challenges que tenéis en las entidades y que al final estamos viendo que realmente están siendo un trabajo pues complejo, complicado, en unas más fáciles, en otras más, en unos con mayor profundidad y en otras menos, pero que están suponiendo un gran reto para las entidades, ¿vale? Además, nosotros lo que estamos entroncando es viendo cómo todas estas iniciativas recurrir en algún momento a soluciones de automatización, a soluciones no recurrir básicamente a los típicos Excel, pues pueden en realidad generar muchísimas eficiencias a la hora de ejecutarlas y evitar que tengáis que tener equipos de 60 personas gestionando o controlando a vuestros proveedores de ICT, ¿no? Los puntos en los que vamos a centrar ahora mismo el foco son, en primer lugar, el concepto de la función esencial y su entronque con continuidad de negocio. Sabemos que la función esencial es un concepto clave que ilustradora. Al final, nosotros vamos a tener que ser capaces de concluir para nuestra entidad financiera verdaderamente cuáles son nuestros servicios core, cuáles son los servicios que realmente, en caso de que tengamos un crack y en caso de que no los podamos prestar, realmente causamos un perjuicio enorme, no solo desde la óptica de propia e interna y más tradicional de continuidad de negocio, de cuánto tiempo tardo en recuperarme y qué impacto me supone a mí financiero en la entidad, sino con esa óptica de resiliencia de fíjate también en qué ocurre en el mercado, qué le ocurre a tus clientes y el daño que causas, ¿no? Entonces, al final, es una pieza clave y probablemente la primera en la que haya que trabajar respecto a DORA y muy alineada con las normativas que ya vemos de UK, de Operational Resilience y demás, que al final son bastante precursores en esta línea, ¿no? De fíjate en el daño que causas en el tercero a la hora de concluir para ti verdaderamente que es esencial, ¿no? Iremos viendo esto entroncado y cómo entroncado con la continuidad de negocio para al final ser capaz de bajarlo a esa capa de activos concretos que al final a mí me posibilitan dar un servicio y sobre los que tengo que poner foco en el minuto 1 en caso de que se me materialice una incidencia, ¿vale? Eso sería el punto 1. En el segundo lugar vamos a hablar del mundo de gestión de activos. Sabéis que se olvida ya un poco esa tendencia que había de, oye, vamos a hacer grandes ejercicios de riesgos para ver desde la óptica de IT cuáles son mis grandes riesgos de la entidad, para bajar a casos concretos, a activos concretos y ver verdaderamente en nuestra tecnología cuáles son las aplicaciones, los sistemas de información y la infraestructura que realmente es clave para mí para soportar mis funciones esenciales. En la misma línea bajaremos también al mundo de identificación y clasificación de incidentes y cómo vemos que la norma al final lo que nos está marcando es claramente unos serie de criterios y umbrales que tenemos que respetar para concluir que es grave. El primero de ellos que cubra o que dé soporte a una función esencial. Esto también está suponiendo bastante reto desde la óptica en entidades menos avanzadas donde la clasificación de un incidente grave o no es muy cualitativa o muy sujeta a aspectos no muy objetivados, que va a ser una locura por el volumen que nos encontramos, ¿no? Cada vez más vamos a tener que evaluar los incidentes, todos van a tener que llevar una cuantificación económica y verdaderamente esto nos va a forzar a crear sistemas más objetivados porque si no el trabajo del 1 a 1 va a ser realmente manejable, ¿vale? En cuarto lugar, nos vamos a centrar en el mundo de gestión de terceros, desde la óptica en el end-to-end del ciclo de vida con el proveedor, desde la necesidad de disponer marcos categorizadores que te permitan hacer una due diligence y verdaderamente concluir qué es para mí un proveedor esencial y qué no es para mí un proveedor esencial, y posteriormente cómo debemos trabajar en popular todo ese registro de información tan ingente que nos están pidiendo a raíz de DORA, ¿no? En quinto lugar, vamos a fijarnos en reporting y escalado, cómo al final vamos a tener que recurrir a dashboard para, nos está exigiendo la norma, distintos informes, incluso al propio supervisor sobre cómo está nuestro marco de gestión de riesgo IT, e incluso anualmente cómo vamos a tener que hacer la revisión. Y por último, veremos al final las bondades que tiene recurrir a iniciativas de automatización para implementar todos los controles, protocolos que al final nos exige la norma. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ir rápido por cada uno de ellos. Entrando en el primero, funciones esenciales y continuidad de negocio. Al final,
está siendo una de las grandes discusiones en todas las entidades financieras. ¿Qué criterios tengo que considerar verdaderamente para concluir cuáles son mis funciones esenciales? Estamos viendo en entidades que están recurriendo a un enfoque muy agregado, partiendo de las Key Economic Council, por ejemplo, de resolución. Entidades que lo que están yendo es a marcos mucho más desagregados, mucho más vinculados o tirando de la parte de los vías o de catálogos de procesos que ya tienen. Lo que está claro es que aquí el regulador lo que busca es eso que comentábamos antes, hacer un ejercicio, disponer de una metodología objetivada que a ti te permita concluir en función del impacto que puedas provocar en tus clientes, internamente en la organización, en el propio mercado, si tú tienes una disrupción en uno de tus servicios, discernir cuáles son supercríticos, de cuáles verdaderamente puedes vivir en contingencia o puedes seguir prestando o trabajando incluso en ellas, ¿no? Eso nos lleva a pensar muchas veces en las hipotecas. Oye, pues las hipotecas es un proceso largo de contratación, pues probablemente a lo mejor en términos de resiliencia no deba ser en el que haya que poner foco minuto uno, ¿no? Pero bueno. Quizá por añadir un punto relevante, ¿no?, en estas discusiones, como dice Alberto, que es la pieza clave, ¿no?, para definir luego ya todo lo que es el perímetro de DORA y todas las acciones que van a surgir por debajo. Claro, muchas veces muchos de nosotros dentro del sector financiero pues somos arte y parte, ¿no? Juez y parte en el sentido de que podemos ser pues clientes y proveedores o una entidad que a su vez podamos dar otros servicios a otros terceros, ¿no? Por lo tanto, pues ese entendimiento y ese delineamiento eficaz pues hace que, lógicamente, el entendimiento, si somos lo más único posible a nivel de sector, pues hace que luego todo fluya mejor, ¿no? En la medida en la que pueda haber interpretaciones diferentes entre todos estos terceros que estamos formando parte del sector financiero, pues podemos luego, lógicamente, tener puntos de fricción en el entendimiento de que es un tercero relevante porque puedo dar servicios a una entidad, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones están surgiendo en el sector y, como dice Alberto, pues es totalmente importante delimitarlo para luego seguir aterrizando el resto de los tópicos que vamos a comentar. Justo, y delimitarlo para que tampoco muráis en el intento, ¿no? Porque al final, si aplicamos un café para todo aquí, al final luego vamos a ver en términos de gestión de proveedores la diferencia entre aplicar el marco más restrictivo, si afecta a funciones esenciales o no, es enorme en términos de los incidentes que voy a comunicar. O sea, al final va a tener unas implicaciones grandes centrarse en esto, ¿no? Aquí lo que nosotros estamos viendo es que en cualquier caso y con independencia de la metodología de cómo se concluyen esas funciones esenciales, el sistema de gestión de continuidad del negocio de las entidades es un tema que con carácter general muchos ya tenéis avanzado y que al final es el cauce de comunicación de siempre, ¿no? Entre negocio y la criticidad de lo que es crítico para el negocio y la tecnología y los proveedores y los activos concretos que a mí me posibilitan dar cada servicio. Entonces, nosotros sí que vemos que debe haber cierta conexión entre estas funciones esenciales, tratar de trazarlas, organizarlas, gestionarlas y vincularlas al mundo de los Business Impact Analysis y de vuestras evaluaciones de verdaderamente qué es crítico para vosotros. Porque al final son las herramientas de gestión de continuidad de negocio las que nos van a permitir concluir para procesos concretos cuáles son mis activos de IT, mis activos o sea, mis proveedores, incluso, bueno, y por supuesto mi personal crítico, mis facilities, etcétera, ¿no? Entonces sí que vemos aquí que entroncar con la gestión de continuidad de negocio es un tema muy clave y es un tema que en general tenéis trabajado en las entidades y que puede ser un buen punto de partida. Pasando al siguiente, que es la parte de gestión de activos de TIC, aquí también lo que vemos es que realmente, lo que decíamos anteriormente, ya la gestión del riesgo no puede ser una gestión generalista, ya cuando yo tengo una incidencia, rápidamente tengo que conocer verdaderamente cuáles son mis activos concretos de IT que están por detrás y en los que tengo que poner foco en el minuto uno, ¿no? En este sentido, lo que vemos es que quizás y en los inventarios de activos de tecnología en muchas entidades se han mantenido a través de Excel y demás, que por supuesto es un punto de partida, pero vemos que la gestión y la cantidad de información y la propia interrelación que nos está exigiendo la norma de cómo yo tengo que tener perfectamente mi capa de aplicaciones o mis sistemas de información entroncados y perfectamente trazados con la capa de infraestructura que tiene por debajo, está obligando a las entidades a recurrir a sistemas, ¿no?, que permitan, oye, pues tener tipos TMDBs y demás, que te permitan empezar a asegurar esa traza completa, ¿no?, desde tu función esencial y que permita al final que acabes llegando a cuál es la infraestructura crítica que te permita cada una de esas funciones, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay un punto que hay mucho margen de mejora, mucho trabajo por delante, porque realmente identificar los activos concretos que te posibilitan a ti o en cuáles tengo que poner foco en caso de materialización de una disrupción es un punto clave para asegurar esa trazabilidad, ¿no? Y luego... No, decía que por añadir un poco a lo que comentaba Alberto, ¿no?, el tema todo de gestión de inventarios
que muchas veces estaban diseminados por tipología de activos, para tener una visión agregada, y el tema a lo mejor del CMDB y de cómo la CMDB pues integra todo y conecta, ¿no? Lógicamente, cómo conectamos esa capa tecnológica de la CMDB con los temas de las funciones esenciales, pues es uno de los retos o de los puntos de mejora que estamos viendo en donde está poniendo mucho foco, ¿no? Efectivamente. Al final, esto nos va a posibilitar luego, en última instancia, mejorar enormemente la capacidad de respuesta ante una materialización de un incidente y poner foco en donde verdaderamente hay problemas, ¿vale? Vamos a pasar al tercer gran punto, que es el de identificación y clasificación de incidentes de TI. Nos ocurre un poco lo mismo, es lo que comentábamos antes, ¿no? Al final, recurrir a plataformas de gestión de incidentes donde ya verdaderamente se pueda parametrizar para mí qué es crítico, si me tengo que fijar cuando se me materializa un incidente y realizar una evaluación desde una serie de criterios objetivables y con unos umbrales objetivables, nos va a permitir verdaderamente ser, de cara al supervisor, demostrar que tenemos una contundencia por detrás para decir y para ser capaces de discernir qué es grave para mí y de qué no es grave, ¿no? Sabemos que la norma nos pide que un incidente relevante, además del impacto financiero, tenga que tener en cuenta otras consideraciones como que me afecta una función esencial, de ahí la relevancia que comentábamos antes, como su dispersión geográfica, como cuántos clientes están afectados, como la transaccionalidad afectada, ¿no? Al final, son una serie de criterios que enfrentarte uno a uno cuando se te materializa un incidente sin tener por detrás una metodología y unos criterios ya tasados, realmente hacen una gestión muy compleja, porque incidentes de TI hay muchos, sabemos que muchísimos al final con un impacto cero, que son casi pérdidas totalmente, pero al final sí que vamos a tener que tener en cuenta, o sí que entendemos nosotros, que recurrir a sistemas que te permitan automatizar al máximo posible esto, o que en el propio momento de identificación del incidente ya clasifiques cuál es su relevancia, va a ser una cosa que es un acelerador enorme y facilita muchísimo, ¿no? La descarga, o evitas que haya mucha descarga operativa en los equipos, que si no el trabajo que van a tener que dedicar es enorme, ¿no? Ya que por resumirlo, quizá haya tres bloques de impacto relevante. El primero, casi organizativo y procedimental, ¿no? De un poco ordenar y establecer cuál es el procedimiento para lo que vamos a responder como entidades cuando haya un incidente, ¿no? El segundo plano sería eso, cómo realmente se lleva a un término tecnológico. Comentaba Alberto, pues el utilizar herramientas que te permitan un poco gestionar esos flujos de trabajo que muchas veces no están muchas áreas conectadas de una manera ágil, y también pues ser capaz de a lo mejor monitorizar pues, deterioros no tan graves que podrían ser preventivos, ¿no? Y el tercer gran bloque, hablaba Alberto también de la visión más de negocio, de ser capaz de ligar el incidente real con el impacto en el negocio, ¿no? Por lo tanto, ahí también la visión de negocio es muy importante para ser capaz de luego reportar al regulador en tiempo y forma como pide. Efectivamente, que sabemos que es un punto clave, ¿no? Al final, la notificación al supervisor, en caso de no realizarle, que acabe siendo un incidente relevante, puede tener unas repercusiones enormes y superar en mucho la multa que te pongan a la verdadera impacto de la propia incidencia, ¿no? O sea, es muy relevante al final tener muy sistema de alertas que te permita realmente y muy rápido escalar todo lo que es crítico a gran velocidad, ¿vale? Entrando en el mundo de gestión de terceros, sabéis que el mundo de gestión de proveedores está siendo, pues probablemente todo lo anterior es enorme, pero el mundo de gestión de terceros sí que realmente está suponiendo un talón de Aquiles enorme para las entidades, ¿no? Lo que vemos es que al final, hasta ahora, y básicamente y solo para la parte más bancaria, no existía lo que es el control y la gestión de todas las externalizaciones. Lo que estamos viendo es que básicamente el régimen de evaluación, due diligence, homologación, evaluación de riesgos que nos pedía para externalizaciones en el caso del sector bancario, nos lo va a pedir ahora para todos los proveedores que soportan funciones esenciales. De nuestra experiencia trabajando con las entidades, estamos viendo que esto puede suponer un por 20 lo que había ahora mismo para externalizaciones materiales. La carga operativa que tiene realizar todos los procesos de homologación y de evaluación de riesgos con la profundidad que nos pide la norma es verdaderamente enorme, y entonces en este punto sí que realmente hay varios temas en los que se debe trabajar por parte de las entidades y que están siendo muy relevantes, ¿no? Por un lado, nada más entrar en una relación contractual con los proveedores, definir un marco categorizador claro. O sea, yo tengo que en el minuto 1 y a partir de una serie de, ya sean cuestionarios ágiles, de preguntas que responda, concluir si estamos hablando de externalización material, si yo estoy hablando de un proveedor de servicios tecnológicos. Sabemos que hay bastante confusión en la taxonomía de que es un servicio TIC o no es un servicio TIC.
luego concluir si me soporta o no una función esencial. Eso va a ser fundamental porque al final lo que me va a permitir este marco categorizador es ver si aplico un marco full, un marco súper reforzado y muy exigente en términos de monitorización, de requerimientos de información de la cadena de subcontratación, de monitorización de SLAs, de inclusión y de remediación contractual, inclusión de cláusulas mucho más reforzadas, etcétera, ¿no? De tener un control súper férreo, o me va a permitir tener cierto control, que por supuesto, al final Dora lo que nos dice es cualquier cosa de esa TIC hay que hacer una evaluación de riesgo inherente, hay que tener en cuenta el entorno de control, pero no tiene nada que ver lo que me pide para un proveedor que cubre funciones esenciales de uno que no. Por lo tanto, disponer de un marco categorizador que verdaderamente me permita a mí cada servicio, siempre teniendo en cuenta la dupla proveedor-servicio, que cada servicio es más crítico o menos crítico, es TIC o no es TIC, es externalización material o no, es un punto de partida enorme para ser capaz de discrecionar y de aplicar los esfuerzos donde realmente lo merecen, ¿no? Sí, yo aquí por poner un poco los retos más, si queréis, tecnológicos, automatización, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver, lógicamente, con ese registro adecuado y la automatización de estos workflows, ¿no? De tal forma que quede traza de las evaluaciones que se han ido pudiendo hacer, ¿no? Los análisis de riesgo de terceros que, lógicamente, estamos obligados a realizar. Y de alguna manera que toda esa información o todo el gobierno del tercero pues esté sito en un único punto de cara a que también podamos pues evaluar el end-to-end del tercero, pues eso es uno de los grandes retos que diferentes entidades están buscando diferentes fórmulas para resolverlo, ¿no? Pero yo pienso que uno de los grandes retos que las entidades nos transmiten constantemente. Sin duda alguna. Y esto unido posteriormente a, y en función del tipo de relación que yo tengo con mi proveedor, la información que voy a tener que capturar. Sabéis que está el ITS, que tenéis 70 plantillas que rellenar con información del proveedor, información del servicio, información de las cadenas de subcontratación, información ingente que os están solicitando. Mucha ya se requería, o parte ya se requería hasta ahora, pero el requerimiento y la profundidad de la información está siendo enorme, ¿no? Muchos de vosotros habréis participado en el ejercicio de Dry Run y habréis recibido hace poco el feedback. Estamos trabajando nosotros también ahora en recopilar un poco cuestiones que realmente os están levantando en términos generales y bueno, no cabe duda que ahí ya hay ciertas dudas y más allá de discutir si al final se va a usar el ley o no se va a usar el ley, la carga operativa que os va a suponer esto es muy relevante para las entidades, ¿vale? Pasamos, si quieres, al quinto bloque. Pasamos al quinto bloque, que es un poco generalista de reporting y escalado. En este sentido, lo que nosotros vemos es al final es la propia norma exige tener circuitos de escalado muy claros, que reportéis a alta dirección de forma continua temas muy concretos, muy específicos, vinculados con incidentes, vinculados con vuestro plan de continuidad de negocio, vinculados con la foto de vuestros proveedores de servicios TIC. Por lo tanto, recurrir en la medida de lo posible a soluciones que os puedan facilitar dashboard, que os puedan facilitar ciertas trabajo ya realizado, ¿no? A efectos de ser capaces de reportar cuál es vuestro perfil de riesgo IT y dónde descansan la exposición, vuestras principales exposiciones al riesgo que tenéis, es súper beneficioso para vosotros, ¿no? Ahí tanto desde la óptica del mundo de GRC, con dashboards de cuáles son vuestros riesgos, vuestro entorno de control, vuestras principales acciones de mitigación, o sea, lo que vemos es que al final la norma os requiere un reporting continuo, ¿no? Tanto como desde la parte de tecnología, hablaba antes también Juan de todo el mundo de monitorización de incidentes, de monitorización, por supuesto, de incidentes relevantes, monitorización de amenazas. Tenemos que tener al final la información muy en la mano y ser capaces de reportarla con muchísima agilidad, ¿no? De hecho, vemos que la norma exige un reporting anual o cada vez que se materializa un incidente que supone verdaderamente un gran challenge para las organizaciones. O sea, os obliga a hacer una revisión entera de vuestro marco de riesgo IT, desde la óptica de apetito de riesgo, de tolerancia al riesgo, de incidentes, de proyectos de IT, de grandes cambios en el plan de sistemas, de vuestras arquitecturas. O sea, realmente que hagáis una revisión anual enorme de cómo es todo vuestro marco de gestión de riesgo IT en términos generales, ¿no? Y por último, queríamos hablar del mundo de controles y monitorización de riesgos. Aquí, un minuto, simplemente al final, como decíamos, la norma tiene un impacto transversal en la gestión de la tecnología. Recurrir a controles, ya sea desde la óptica de seguridad, a las soluciones que ofrece el mercado, tanto para escaneo de vulnerabilidades, para realizar indicadores que te permitan a ti ver tus grados de obsolescencia, parcheo, al final que te permitan de una manera real una monitorización continua de tu perfil de riesgo, es súper relevante, es súper necesario y a la medida que descanséis cada vez más en sistemas de los que se pueda extraer mucha información, muchos datos y todo eso se pueda tratar y trabajar para ser al final capaces de crear dashboards que verdaderamente aquí te permiten monitorizar
tu exposición al riesgo IT, va a ser un tema crucial y un tema que va a ser súper relevante a la hora de que podáis tomar acciones en el minuto 1 y 6 más siguientes. Sí, entonces, bueno, un poco en resumen y antes de darle paso a María, bueno, pues yo pienso que la norma viene a pisar un poco más el acelerador en cuestiones que tengan que ver con gestión del riesgo tecnológico, proyectos de tecnología, todo lo que tenga que ver con terceros que afecten, que den servicios a funciones esenciales cuando tienen un ángulo TIC, etcétera, como estáis viendo. Y aquí, desde el punto de vista de regulación, hay un matiz que es el alineamiento EVA-DORA, pues es relevante. Bueno, pues durante el 2025 se espera que surja ese alineamiento final. Si bien es cierto que, por ejemplo, en términos de reporting, pues sí que nos han indicado ya los supervisores que van a ir porque lo que sea DORA, de alguna forma, sea DORA y no sea EVA, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que esperar durante el próximo año para ver un poco cómo evoluciona, ¿no? Y como veis, pues hay muchos retos pegados a que este trabajo, como bien decía Alberto, pues sea un trabajo lo más automatizado posible y que permita cierta agilidad y reducir la carga operativa de las entidades. Por lo tanto, aquí, María, no sé si nos puedes ilustrar pues, cuál es tu visión un poco de cómo Formalize pues, puede ayudar a un poco este tipo de cuestiones, ¿no? Muchísimas gracias por la explicación. Ha sido un tiempo muy, muy breve, pero bueno, yo creo que ha sido muy, muy ilustrativo y muy dinámico y bueno, a mí me encanta aprender de vuestra mano. Os hemos ido lanzando unas preguntas. Si queréis os voy compartiendo lo que habéis respondido. Bueno, parece que la mayoría de vosotros estáis apoyando en una consultora para adaptaros a DORA. O sea, esto lo que viene a decir es que hay un trabajo arduo y bueno, justo se acaba de actualizar, el 50% sí, el 25% no, 53%, bueno, va moviendo según vais participando, pero bueno, la mitad de vosotros estáis externalizando y también una parte grande os lo estáis planteando. ¿Y en qué nivel te afecta DORA? Somos una entidad regulada, el 81%, somos un proveedor TIC y alguno que todavía no tiene claro si le afecta o no. Bueno, yo creo que es momento ya de descubrirlo porque nos quedan 2 meses con las navidades de por medio. Vais a tener el contacto de Juan de y Alberto, o sea que les podéis escribir. Había prometido que iba a desvelar algo sobre María y además creo que va a tener mucho sentido. Permitidme hacer una cuña de 1 minuto antes de pasarle la palabra, simplemente para los que todavía no nos conozcáis, que somos pues, una empresa que fabrica software, básicamente. Somos una empresa danesa, damos cobertura a más de 7.000 empresas en el mundo, entre ellas pues IBEX 35, y bueno, lo que hacemos es adaptarnos a lo que nos pedís y adaptarnos a lo que los partners también nos piden. Empezamos con canales de denuncia, igual los usamos por Whistleblower Software y bueno, pues la idea es que hemos ido avanzando un poquito más, hemos cambiado el nombre ahora a Formalize porque damos una herramienta que ahora os enseñaremos unas pinceladas. La idea es que la herramienta la enfoquemos en DORA, porque hoy es lo que nos trae aquí, pero definitivamente es una herramienta que se adapta a cualquier otro marco, ¿vale? NIS 2, ISO, NS, lo que necesitéis. Bueno, de María, yo creo que por no entretenerme más, o sea, lo bonito que tiene que la tengamos aquí, básicamente es que ella era clienta. Bueno, tiene un background de derecho también y decidió utilizar nuestra herramienta para su entidad. Y bueno, pues hubo ahí desde el principio muy buena sintonía. Nosotros creímos que nos podía aportar valor también y pues ella se animó a unirse al equipo de Formalize. La ha traído para que nos cuente su experiencia también, ¿no? Real, de oye, qué dolores tenía yo también cuando quise implementar una herramienta que me ayudase y vamos a intentar conectarlo también con las funcionalidades de la herramienta, que será muy breve porque la herramienta es muy amplia y ya si queréis ver más en detalle, pues lo veremos. María, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, lo primero es que muchas gracias por la presentación, también a Juan de y Alberto, porque mientras que estaba viéndola no podía parar de sentirme identificada con cada uno de los pain que os habéis contado.
ya no solo respecto a DORA, sino a cualquier marco normativo que se centre en la seguridad de la información y en la resiliencia operativa, como es en este caso en DORA. Y lo que voy a hacer durante mi intervención, si os parece, es que voy a volver otra vez a esos pains que nos han identificado y un poco contaros cómo mi experiencia me llevó a encontrar, por suerte, Formalize y a solucionar todos esos conflictos internos y, por un lado, bueno, sobre todo, principalmente, ese valor añadido que nos dio y ese ahorro de recursos. Entonces, pues si por ejemplo empezamos por esas funciones esenciales y la continuidad del negocio, como han dicho muy bien, uno de los principales problemas es cómo identifico estas funciones, cómo las categorizo para llegar a entender que en el caso de una disrupción, que no podamos mantener esa resiliencia, cómo podemos ya no solamente priorizar esa resolución de incidentes, sino que además cómo podemos evaluar las dependencias que va a tener con nuestros activos, nuestros proveedores, nuestros sistemas y asegurarnos de que esa resolución del conflicto y esas funciones están realmente protegidas, que con eso estaríamos cumpliendo con ese principio esencial de DORA, que es que mantengamos una resiliencia operativa. Y así ahora mismo podéis ver lo que nos está enseñando Álvaro en pantalla. Sí, pues nada, en el tema de las funciones, como bien decías, María, una de las cosas que descubriste, ¿no? Es, oye, yo tengo aquí un repositorio, perdón, en recursos donde tengo las funciones, los contratos, los proveedores y todo esto se interconecta. He ido al apartado de funciones, desde luego que tendréis muchísimas más funciones relevantes. Vamos a poner una de ejemplo, las podéis agrupar por carpetas, aquí están todas. Y lo bonito que tiene la herramienta es, vale, tengo aquí una función, qué proveedor me la está dando, entidad, bueno, aquí todos los elementos que queráis ir poniendo para tenerlo centralizado. Interesante que todo esto se asocia en la derecha con pues, un riesgo o unos riesgos en concreto, incidentes se han ocurrido, tareas que pueden ser únicas o recurrentes, con lo cual la manera de ir conectando la información que tenemos desperdigada pues es pues en una plataforma. No sé si me dejó algo, María, de... No, realmente, bueno, eso es lo principal que fue para mí, ya la capacidad de, sobre todo, como has dicho, de vincularlo con esos riesgos y de tener a mano los incidentes, así como la resolución de los mismos, para ver cuándo esa función interna deja de estar en peligro, ¿no? Diríamos. Luego, otro de los principales conflictos y problemas que me solucionaron, y nosotros trabajábamos sobre todo con Excel, además teníamos acceso a unas herramientas de trabajo así más genéricas, pero de alguna forma nos obligaba a saltar de un sitio a otro. Además, si somos empresas que estamos muy centradas en la seguridad, incluso había veces que en medio de la auditoría te veías en situaciones como que alguien no tiene acceso a ese archivo cuando realmente debería de tenerlo. Y es donde aquí esa parte de recursos nos permitía gestionar, o sea, primero identificar todos esos activos, TIC, así como los proveedores, nuestros sistemas externos, internos, nuestros servicios, añadir diferentes categorías para clasificarlos, ¿no? Porque lo importante aquí sería ser capaces de entender el valor que aportan a nuestro negocio y al desarrollo de esas funciones los diversos activos, así como poder conectarlos entre ellos, es decir, evaluar esas dependencias que, volviendo un poco a la parte que hablábamos de funciones, entender que un incidente o un riesgo que afecta a un activo o a un sistema realmente puede tener una afección mucho, mucho mayor en otros ámbitos. Y es aquí donde esa parte de recursos que nos está enseñando Álvaro, para mí fue una de las mejores soluciones que me pudo aportar Formalize. Sí, aquí, por ejemplo, podemos ver que los proveedores los podemos clasificar. Aquí estarían todos. También podemos clasificar únicamente proveedores TIC. Y luego, pues, por ejemplo, si cogemos Formalize, tienes toda la información que además va a ser información relevante a la hora de reportar. Me imagino que eso lo abordaremos un poquito más adelante. Y aquí a la derecha lo que vemos es que se conecta con un subproveedor para todo el tema de la cadena de suministro, a los sistemas que nos está dando, pues Formalize provee de canales de denuncias, además de una herramienta GRC, y todo se va conectando, pues eso, con activos, aquí he puesto un activo ejemplo, con riesgos asociados, y bueno, pues la idea es que tú puedes navegar directamente a ese riesgo
sin estar con un montón de Excel y documentos. Y bueno, aquí tienes la explicación del riesgo, que a su vez se conecta con el proveedor. O sea, tú puedes ir navegando con toda la información y bueno, pues aquí vemos todo el histórico, y si quiero saltar ahora a otro proveedor, pues podría saltar a ese proveedor. Con lo cual la herramienta, como veis, me va dejando navegar de una manera conectada por todos los elementos que tenemos en recursos. Efectivamente. Y ya, bueno, una vez, ¿no? Como hemos dicho, ya hemos identificado todos nuestros activos esenciales, hemos identificado esas funciones que para nosotros son críticas. Llega el siguiente punto, que sería, vale, ha sucedido un incidente, ¿no? ¿Cómo soy capaz, sobre todo en términos de DORA, de seguir esa lógica que no es para nada simple, para poder evaluar si ese incidente es un incidente mayor y por ende tengo que reportarlo a nuestra autoridad competente? Entonces, en este caso, el problema era, ¿no? Teníamos a lo mejor un Excel donde intentábamos crear una lógica mediante fórmulas, pero al final es bastante subjetivo, porque como hemos dicho, esa identificación de funciones va a depender mucho de nuestro modelo de negocio y de qué consideremos esencial para mantener esa continuidad. Entonces, lo que a mí me permitía Formalize desde la parte ya de ajustes y luego para verlo en el plano de incidentes era desarrollar esa lógica que yo primero he creado en mis diferentes políticas de gestión de incidentes. En este caso ya Dora nos da un poco masticadito en ese RTS, nos dice qué tenemos que hacer. Eso me permitía vincular, por ejemplo, a mi CISO, a mi departamento de tecnología, al departamento de recursos humanos si estaba involucrado, en ese assessment, en ese examen, para entender si un incidente era lo suficientemente relevante como para tener que reportarlo. Y una vez hemos llegado a esa conclusión, ser capaces de seguir con los diferentes procesos que habíamos adoptado internamente para resolver el incidente en el mayor tiempo posible. Esto lo tendríamos en el apartado de compliance, ¿no? En la parte de incidentes, pues aquí puedes tener un registro de todos los incidentes, bueno, vamos a entrar en él, y como decías tú, María, ¿no? Esto lo parametrizas con los elementos que tú consideres o que nos van a exigir desde el exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ha sido, código, etcétera, y aquí, pues toda esta información que nos van a indicar también desde las autoridades, pues qué tenemos que hacer, cómo se ha resuelto, quién está involucrado, a qué riesgos afectó, etcétera, etcétera. Exacto. Luego el siguiente paso, bueno, siguiente más bien, bueno, por continuar con el hilo conductor, pero si tenemos la suerte de ya tener un repositorio con toda la información de nuestros proveedores y simplemente migrarlo, que en nuestro caso pues se hace la implementación, eso es un paso que, vale, ya lo tengo adelantado. Lo que pasa es que realmente tienes que seguir manteniendo este marco normativo. Entonces nos vemos en la situación en que a través de ese registro de proveedores y registro de información tenemos que obtener muchísima información de nuestros proveedores, que implicaría tener una comunicación continua que no se vea interrumpida, volver a intentar traducir esos requisitos que nos han dicho desde Dora y además involucrar a nuestros departamentos internos, ¿no? Porque a lo mejor tenemos primero al que sería el owner de ese proveedor, además tenemos involucrado a procurement, tenemos involucrado al departamento de finanzas, al departamento de legal, y cada uno ha ido archivando la información que ellos han considerado relevante. Entonces, una de las principales soluciones que, bueno, para mí me fue un mundo entero, fue esa posibilidad de que yo creara cuestionarios que además podía lanzar tanto externamente como internamente, en los que se puede trabajar a la misma vez, y luego esas respuestas automáticamente se añadirían al perfil del proveedor. Entonces, sin yo realmente tener que hacer nada más que mandar un clic y enviar este cuestionario, hacer algunos recordatorios, ¿no? Porque a todos se nos olvida el volver atrás y dar toda esa información, y finalmente, cuando ese cuestionario está terminado, irme al perfil del proveedor y ver toda la información que me han ido aportando los diferentes actores. Entonces, en este caso, esa herramienta de cuestionarios, ya no solamente para proveedores, sino a nivel interno para, por ejemplo, formación, que es un aspecto que nos dice que hace mucho hincapié Dora, así para, en general, adquirir información que no está centralizada en un único departamento. Entonces, en esa parte es la parte de esas automatizaciones y cuestionarios que nos solucionan muchos problemas de comunicación.
Pues sí, como ha explicado María, aquí tendríamos un apartado de cuestionarios que podemos tener pues evaluación de proveedores, evaluación del sistema TIC, y lo bonito es que la mayoría de las empresas andan mandando un formulario para conocer a sus proveedores, luego tienen que coger esa información y ponerla en un lugar, ¿no? Y luego compartirla con quién. Entonces, bueno, la idea es que todo esto lo automaticemos. Tenemos aquí, por ejemplo, una acción que es un evento que ocurre en la herramienta, un alta de proveedor. Este alta de proveedor puede ser a través de un RP, puede ser una entrada manual, y cuando metemos una condición, por ejemplo, es un proveedor de servicios TIC, si es que no ocurre una cosa, y si es que sí, pues se crea un riesgo y además, si sucede que esta persona está involucrada, vamos a crear una tarea para esta persona y si no, pues para esta otra persona. Todo esto ocurriría en un ejemplo real. Yo doy de alta a un proveedor a través de mi RP, se le envía un cuestionario, llena las respuestas, me adjunta documentación, todo eso nos va a llegar a la herramienta y va a crear un riesgo y una tarea a las personas que sean necesarios, ¿no? Entonces, si yo me voy al apartado recursos y veo aquí en el apartado proveedor, como veíamos, toda esta información se va a transmitir del cuestionario que hayamos generado y aparte pues toda la documentación que nos adjunte. Toda esta información, ¿por qué es importante? Por el tema de los ITS que tanto dolor están causando. No sé si en esto me estoy adelantando, pero bueno, ya que estoy aquí lo enseño. Básicamente, esos 70 Excel que mencionabais, pues, bueno, os voy a enseñar. Bueno, aquí os descargaríais un Excel donde veríais los 15 Excel que tendríais que mostrar. Básicamente lo que hemos conseguido es que la herramienta te lo reporte automáticamente. No sé si sea muy pequeñito, pero al final nosotros lo que estamos haciendo es, oye, esos números de referencia, esos códigos SEBA, ese ranking de proveedores, si es un primer proveedor, es un subproveedor, toda esa información, la herramienta tiene un botón que es en informe de datos. Cualquiera de esos reportes que tenemos que hacer, pues creamos una exportación, generamos un informe y ya sale en el formato que es necesario para reportar a las autoridades, ¿no? Esta es la idea. Generas la fecha que tú lo necesites y ya descargarías y se descarga ese formato específico. Esto creo que es bastante útil para el tema del reporting. Sí, sí, de hecho, y lo bueno, pero para mí es una de nuestras herramientas más relevantes y potentes, que es esa posibilidad, bueno, en este caso estamos hablando de DORA, ¿no? Pero se podría exportar a cualquier otro marco normativo. Entonces, lo que una de las, bueno, la principal tarea que realiza es que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, que mandaríamos ese cuestionario a nuestros proveedores o a nivel interno y que eso automáticamente se añadiría a ese perfil que tenemos en recursos. Lo bueno es que si además hemos decidido tener esos informes, bueno, que llamamos informes de datos, pero que servirían tanto para el registro de información como para ese reporte de incidentes, podemos hacer que toda esa información, conforme nosotros vamos solucionando ese incidente o conforme vamos adquiriendo información del proveedor, se vaya añadiendo automáticamente a estos reportes, con lo que cuando llega esa tarea anual de mandar el registro o cuando realmente tenemos un cambio sustantivo en los contratos o es un incidente que de repente se convierte en major porque ha cambiado el impacto que ha tenido, es mucho mayor, pues entonces no tendríamos que ir corriendo a rellenar ese reporte porque, ahora lo tengo que reportar, sino que realmente se va añadiendo automáticamente y cuando llega el momento de hacerlo, como ha dicho Álvaro, simplemente tendríamos que ir a ese informe en concreto y descargarlo. Hay una parte que también hemos mencionado, que es la parte de, oye, cuando yo hago un cuestionario y lo envío, en función de las respuestas que me da, se me crea pues un mapa de calor, un mapa de riesgos. Como veis, pues hay diferentes riesgos que están en cada uno de los estados y a su vez los podemos clasificar. Desde aquí podríamos entrar en uno de ellos. Como veis, la idea es que esté todo conectado. Aquí tenemos clasificado riesgos operativos, riesgos reputacionales, riesgos legales. Y aquí pues tendremos todo el listado de ellos. De cara a la puesta en marcha de DORA, tenemos también una pequeña checklist, desde luego que siempre va a venir bien un asesoramiento profesional, pero bueno, tenemos aquí una pequeña checklist que nos puede ir ayudando de qué elementos tengo que poner en marcha y conforme vamos
dando el OK, pues se va actualizando el porcentaje de cumplimiento a DORA. No sé si te dejas algo, María. No, de hecho, bueno, la guía sobre todo está orientada a esa implementación dentro de nuestro producto, ¿no? A que no os perdáis, porque es un producto bastante complejo, como ha dicho Álvaro, siempre es necesario ese asesoramiento externo, pero en este caso es más bien lo que un asesoramiento, ¿no?, ad hoc respecto a esta plataforma, para que veáis que se puede integrar perfectamente y asegurar ese cumplimiento con DORA. Y luego ya así la última parte, sobre todo para realizar esas auditorías internas que son obligatorias, sería nuestro panel de información, donde podemos ahí monitorizar todas nuestras KPIs relevantes para medir nuestro nivel de cumplimiento y ver en tiempo real en qué estado nos encontramos, si estamos cumpliendo con nuestros indicadores o si tenemos que echarle un ojo a alguna parte en la que vemos que vamos un poquito más retrasados. Cuando hablábamos de lo del tema del reporting, eso es algo que también los clientes les suele gustar, que es como, oye, yo tengo que reportar trimestralmente cuántas tareas se han realizado, cuántos contratos TICs pues tengo actualizado, cuántos controles se han implementado en el último mes, 3 meses. Aquí todos los elementos, controles, políticas, riesgos, tareas, lo podemos traer aquí con métricas. Editamos un panel y le decimos qué información queremos que nos presente. Entonces, de cara al tema del reporting, pues yo creo que es bastante práctico, ¿no? Tener siempre en tiempo de real qué elementos para nosotros son importantes ad hoc completamente con la información que vosotros queráis. Exacto. Pues yo creo que, a ver, como hemos visto, la herramienta es bastante profunda. Solo hay diferentes controles. Aquí nos hemos centrado en DORA, pero si tenéis NIS2, también tenemos unos controles propuestos, ISO, incluso se pueden utilizar para auditoría interna. También los riesgos se pueden segmentar, pero bueno, no me quiero extender mucho más en la herramienta. Si alguien quiere verla más en profundidad, pues ya nos sentamos, vemos su caso para que querría utilizarlo, que framework y nos ponemos con ello. Tenemos por aquí algunas preguntas que han ido lanzándonos y vamos a ir con ellas. A ver. Bueno, Sani, a la primera te he respondido, gracias por pedírnosla. Sí, vamos a enviar la presentación de los compañeros de KPMG, la nuestra también, si queréis, por supuesto, y la tendrás, si no es hoy, mañana más tardar en tu bandeja de entrada. Nos pregunta Tania, ¿quién consideráis que debe liderar esa revisión anual del marco y, por tanto, elaborar ese informe que pide la RTS, ITS, CISO, riesgos, auditoría interna? Yo creo que esta pregunta es para los compañeros de KPMG. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que al final, Tania, tu duda es bastante lógica. Es un informe que al final barre un poco, necesitas información del CIO, información proveniente del mundo de CISO, información proveniente de la segunda línea de apetito de riesgo, etcétera, información proveniente de Procura, de los equipos de gestión de terceros. Aquí te diría que yo creo que en las entidades en las que estamos trabajando nosotros, en nuestras experiencias, que cada uno está haciendo un poco lo que puede. Lo que no cabe duda es que al final sí que necesitas que sea un rol un poco transversal, que cuando requiera una información se le haga caso. Es decir, lo que no puede ser es que solicite la información al equipo de ciber, por ejemplo, y el equipo de ciber se niegue o sea un poco reticente a dárselo. Entonces, nuestra recomendación sí que al final tener un equipo que en algunas entidades está siendo más segunda línea por ser paraguas, en otros está siendo una primera línea y media que tienen en el mundo de TI. O sea, al final sí que tiene que ser una persona que tenga una visión un poco transversal de las distintas temáticas cubiertas por la norma, ¿no? Un poco, como dice Alberto, lo que tiene sentido al final, como eso es un informe de revisión anual, pues las funciones más clásicas que hacen eso, bueno, pues ahí apuntaba alguien a la función de compliance, depende un poco de la organización, o la función de segunda línea de riesgos, ¿no? Al final son los que tradicionalmente hacen ese ejercicio, ¿no? Pero sí, también depende mucho del tamaño de la compañía, también depende un poco de la organización que tengáis, ¿no? Pero yo sí buscaríamos algo que tenga un poco esa capacidad de transversalidad, como dice Alberto, y en una función casi de compliance, segunda línea, de línea de control de riesgos, porque es la que puede hacer un poco lo que tiene sentido, como dentro del marco de líneas, ¿no? De las 3 líneas, la que tiene sentido un poco que haga esa supervisión o ejercicio de revisión anual, ¿no?
Y además que tradicionalmente son las que de algún modo gobiernan luego la relación en muchos casos con supervisores y demás, que al final esto tiene la finalidad, ¿no? Eso te habla expresamente que tienes un informe por medios electrónicos que se pueda escalar al supervisor, ¿no? O sea que... Aquí es donde yo me doy cuenta que el tema del Excel es un poco operativo, que cada departamento actúe en silos para tener la información o multiplicada por 5 o que no se actualicen entre ellas a tiempo real. Lo que hemos pensado cuando creamos esta herramienta es, oye, ¿a qué le damos permiso en función de qué rol? O sea, a lo mejor el departamento de procurement no va a poder crear una política, pero el departamento de IT tiene que tener acceso a estos riesgos, pero sin embargo no a otra tipología de riesgos. O sea, la granularidad que le podemos dar a los usuarios dentro de la herramienta es a que vea o edite o responda o cree, mientras que el Excel es un poco más el todo o nada. Este de acceso a todo o eres viewer o eres editor, ¿no? Aquí es lo que hemos intentado trabajar, que si alguien nos dice, yo quiero crear un usuario que solamente tenga acceso a esto, a editarlo, pero que luego haya un flujo de aprobación, vale, puede crear políticas, pero no se van a publicar hasta que no haya una segunda persona que apruebe. Todo esto se puede gestionar desde la herramienta. Nos pregunta Sani también si es posible visionar un informe, por favor. No sé si termino de entender exactamente a qué informe te refieres o si es lo que hemos enseñado en la herramienta. Te lo voy a enseñar por si acaso el informe. Hay diferentes tipologías de informes. A mí me gusta enseñar el de la cadena de suministros TIC porque al final tiene muchos elementos que van vinculados entre sí con una terminología que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar. Los informes de cómo los tenemos que presentar los tienes aquí en los ITS, en la EVA, y los puedes descargar también. Pues nos quedan un par de minutillos. Como os había dicho, vais a tener un correo electrónico para que podáis hacernos llegar vuestras dudas, comentarios, ideas, que sigamos en contacto, que es la idea de que sigamos compartiendo para conseguir estar todos a punto para Dora. Daros las gracias a todos los participantes por haber estado aquí, a clientes, sobre todo también a Juan de y Alberto por participar y por acercarnos su experiencia, que no es poca. Y también a mi compañera María, antigua clienta y ahora compañera, por unirse al webinar. Pues esto sería todo por mi lado. Muchísimas gracias a todos por participar y a todos por invitarnos a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.